¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del diablo. Son las 9:14, a conversar con Manuel Sierra sobre la Manny cuestión Sierra. del Código Penal. Qué bueno. Él quiere hacer una advertencia sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Adelante, Manuel, adelante. Gracias, muy buenos días a todos. No los voy a señalar uno por uno, que sea general el saludo. Saludos también a sus oyentes. Mi punto de vista es básicamente darle una claridad al país, porque ya nosotros sufrimos la consecuencia de un código procesal penal que ha sido modificado varias veces y en la práctica ha sido modificado millones de veces. Cada tribunal a cada instante está modificando el Código Procesal Penal. Mi crítica con relación al Código Penal dominicano, que anda dando vuelta hace más de 20 años en el Congreso, y con mi posición no quiero dejar claro que no es que soy opuesto a las reformas, en modo alguno. Lo que quiero decir es que vamos a echar al zafacón más de 200 años de experiencia penal en la República Dominicana. Los dominicanos somos muy dados de manera vana a querer decir que siempre vivimos en la actualidad y que estamos a la última moda, que estamos a tono con la última moda. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que las cosas funcionen adecuadamente bien. Un código penal dominicano, es bueno que todos ustedes lo sepan, y que lo sepa el país, es tan o más importante que la constitución de una república, porque el Código Penal dominicano se aplica a los nacientes y hasta los por nacer, hasta los envejecientes. Por tanto, es un instrumento que se aplica en términos general para la población. El Código Penal que se está haciendo, hubo un proyecto original que lo hicieron verdaderos penalistas acabados con más de 60 años de ejercicio. Lo que está pasando hoy con ese Código Penal que se quiere aprobar de manera ligera y no con la conciencia de verdaderos penalistas acabados, y yo le pregunto a ustedes que pregunten quiénes son los penalistas acabados que están propugnando en esas comisiones para que ese Código Penal, ese instrumento de importancia para todos los ciudadanos, salga adecuadamente de ese Congreso. Le quiero dejar a ustedes y al país que si ese código lo aprueban con el lenguaje, así de sencillo, con el lenguaje que está redactado, va a ser peor, va a tener peores consecuencias que las que ha venido teniendo el Código Procesal Penal, que solamente se modificó, y el elemento fundamental del Código Procesal Penal en aquel momento para cambiarlo, era que había muchos presos. Resulta que hoy tenemos más presos que con el código anterior. Resulta que hoy tenemos mucho más delincuencia, lógicamente, hay una población mayor, ¿verdad? Pero conforme a los delitos tradicionales tenemos una mayor población. De manera que si se aprueba el Código Penal, así como lo van a propugnar por un asunto de populismo, señores, prepárense porque no lo va a entender nadie. La comunidad jurídica, salvo algunas excepciones, que es una población pequeñísima, que son de un grupo de jóvenes que han estudiado en Europa, no entienden el lenguaje de la redacción del código. O sea, la comunidad jurídica nuestra no lo entiende. Primero porque las escuelas de derecho no están formando en ese lenguaje. Por lo que le estoy avisando a ustedes hoy que vamos a llorar si aprueban ese código así, lágrimas de sangre. Aquí hubo un proyecto original que está por ahí, que lo echaron al zafacón, que debía de volverse a retomar del Código Penal, que fue el proyecto que hicieron penalistas acabados, le reitero, Acañán Pérez Méndez. Doctor Sierra.
Pina Acevedo, que en paz me quedo descanse. con la boca abierta ahora oyéndolo a usted y confío en lo que usted está diciendo. Pero usted, por ejemplo, nos puede señalar una de esas, vamos a decir, de esas incongruencias o de esas que no deben aprobarse, que están en este proyecto. Una, aunque sea una. Mire, el concurso de leyes, hoy Julio Martínez Pozo decía, bueno, Orlando Hernández ha sido condenado a cadena perpetua y no ha sido condenado a cadena perpetua. Y entonces, ¿cómo se compra esa tesis contradictoria? O, razonablemente, yo tengo ya, por ejemplo, 65 años, me condenan a 30, y el estándar de vida de un hombre en América Latina es no más allá de 80 años. 73. Y yo tengo entonces en exceso, 73, y yo tengo en exceso entonces 25 años de cárcel. Eso no es una prisión eterna. Eso es cadena perpetua. Entonces, eso es una cadena perpetua. 40 años con 56. Es una condena de vida. Sí, pero se supone que tú no vas a pasar los 73. Claro, pero señáleme en el código, ese proyecto de código, una. O sea, porque usted me puso ese caso extranjero. Una aquí, que esté en el código para uno. El concurso de delito, le estoy diciendo. Es decir, si a usted le van a poner 10 años por cada delito, nosotros tenemos una pena única. Yo no apuesto a que sea una pena única, pero entonces nosotros tenemos penas hasta de 40 años. Imagínese que a usted lo condenen por ser pena de 40 años. Le están poniendo 120 años. No le están poniendo cadena perpetua, pero le están poniendo 120 años. Entonces, eso, pero además la redacción, el lenguaje que se utiliza en el código y una serie de figuras que son novedosas, que el abogado dominicano, que es el primero que debe entender el código, no las ¿Como cuáles, por ejemplo, man? Sí. Tengo que tenerlo a mano, o sea, ahora te estoy dando una opinión genérica. Sí. Me detengo a examinarlo y te las puedo decir una por una porque las tengo guardadas todas. O sea, lo que he querido es advertir, básicamente mi denuncia es para advertir en este momento. Es un tema que tengo en mi agenda plantearlo, si se dan las condiciones esta semana o en la próxima, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo un llamamiento a explorar penas alternativas a la privación de libertad. Dice Henry Molina que las penas severas son una secuela del populismo penal y punitivo como una manera rápida de enfrentar el crimen. Henry Molina aboga por enfrentar la criminalidad de forma integral y enfocar los esfuerzos en la reinserción social y no en las penas de privación de libertad. ¿Tú crees que nosotros en este Código Penal tenemos la oportunidad de movernos a penas más inteligentes y que la prisión se reserve para perfiles de alto riesgo de violencia? ¿O tú consideras que hay que seguir insistiendo en acumularle pena a la gente para que duren 60, 70, 80 e incluso en Europa y Estados Unidos acumulan penas de 120, 130, 150 años que todo el mundo sabe que son impracticables? Yo coincido con Henry en gran parte en eso. O sea, esas penas alternativas, que nosotros prácticamente las tenemos. Lo que pasa es que las hemos echado a zafacón, porque si tú coges el Código Procesal Penal, te está dando una serie de penas alternativas que no tiene que ser necesariamente la prisión preventiva en cuanto a esa fase del proceso, ¿verdad? Ahora, cuando ya la sentencia sea definitiva, también debía de buscarse penas alternativas porque es que nosotros no tenemos el eslabón perdido que se llama el sistema carcelario de la República Dominicana. Es un debate interesante. No está funcionando y la pena, el fin de la pena es la reinserción del ciudadano. O sea, la pena no es un castigo, digamos en términos general, es un castigo en el sentido de que la persona reflexione para que vuelva y se readapte a la Pero eso sociedad. es teoría, porque en la cárcel cierra. hay más violencia y corrupción y droga que afuera. Cierra. Porque bueno, las cárceles nuestras no tienen las facilidades que debía de dársele a ese ser humano, porque es que nosotros creemos que el preso no es un ser humano. El preso, independientemente del error que ha cometido, de la violación a la ley, de esa limitación que ha puesto el hombre en contra del hombre, que ha puesto el hombre del poder en contra del que no tiene poder, filosóficamente hablando, es una forma también de sacarte de circulación. Bueno, y yo creo que sí, que es posible en algunos temas específicos, en algunos casos específicos, porque hay asuntos que desbordan
la condición humana, y a eso entonces hay que ponerle sus límites y hay que apartarlo de la sociedad, claro, Sí. pero ese festival de mételo ahí y déjalo ahí, entonces también afecta, porque detrás de todos esos presos hay una familia, y también esa familia se arrastra con ese problema. Es decir, Sí, sí. que es un problema, por eso él te habla de un proceso integral, que yo Sí. creo que sí, que hay que hacerlo, y que hay que buscar penas alternativas. La pena por la pena no resuelve el problema. Interesante. La pena por Cierra. la pena no resuelve el Interesante. Cierra. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los días que la policía está desmachando supuestos jóvenes de manera extrajudicial, y eso no está acabando Sí, con la los delincuencia. intercambios de disparos. Lo que lo está generando es mayor Los delincuencia. intercambios de disparos. Cierra. Yo soy el único que lo denuncia. Y yo Cierra. también. Dice Julio Curi Sí. lo siguiente. Julio Curi está planteando que la inhabilitación permanente como proveedor del Estado es la sanción administrativa aplicable cuando, entre otros hechos, se incurren en actos de colisión. Él habla del artículo 233.3.1 del decreto 4623 y del artículo 66.1 de la ley número 340.06. ¿Qué tú piensas? Mira, es que yo no creo en las penas permanentes, porque recuérdense que las compañías, conforme a nuestra Constitución, son personas jurídicas. Entonces, esa persona jurídica en algún momento pudo también, como un ser humano, cometer un error en algún tipo de facilidad que se le ofreció. Y entonces, sancionarla permanentemente, estaríamos haciendo la misma crítica que la pena perpetua a un ser humano. Otra pregunta. Yo lo que creo es que hay que ponerle sanciones cuando se determine que efectivamente han incurrido en violación a la ley. Pero aplicarle sanciones definitivas, es decir, excluirlas por una u otra razón, yo creo que también es exagerado. Yo no creo en las penas amplias. Fíjense que Europa, ustedes cogen las penas, el sistema de penas en el Código Penal Español, y las penas son de 10 y 15 años, no más. Entonces, si aquí vamos a hacer un concurso de pena, un concurso de delito, un concurso y aumentando penas, entonces habría necesariamente que rebajar esas penas tan altas que tendremos en el país, para entonces jugar con el cúmulo de penas, es decir, que te pueden sumar 10, 15, 3, 4, Claro. te llevarte a 25 a esa pena máxima. Sí. Entonces, mi crítica, reitero, con este código que le estoy llamando a ustedes, préstenle atención. Este código se está aprobando de manera emotiva, por una aclamación popular, no porque no se necesite, porque al final del día también uno dice, pero aquí tenemos todas las leyes que se están colocando en ese código. La mayoría de leyes que están por ahí regadas, todas están básicamente incluidas en ese código. O sea, ese código te dice a ti que un caso es criminal desde que pasa de 3 años, que es la crítica que justamente se le está haciendo ahora, y amplío yo un poco mi exposición con estos acuerdos que está llevando el Ministerio Público. Es que la mayoría de esos casos a los que ellos están llegando a acuerdos pasan de pena de 3 años, y entonces esas penas, el Ministerio Público, si bien goza de una facultad parcial para llegar a acuerdo, esa facultad no es para que los libere de manera sin ningún tipo de sanción. Ahí es donde está la crítica, que la gente no está entendiendo. La crítica no es porque a uno le están poniendo más, porque a uno le pusieron menos. No, la crítica es porque el Ministerio Público está dejando sin sanción a personas que están admitiendo la comisión de los hechos y que han tenido, según lo establece el Ministerio Público, no lo digo yo, según lo que dice el Ministerio Público, una participación de primarísima nivel en la comisión del delito. Por tanto, el código lo que dice al Ministerio Público y lo manda a hacer es que ante ese tipo de evento en la política criminal, lógicamente, le ponga pena. O sea, no que lo liberen, no que le dé una impunidad una facilidad tan cómoda, sino que le ponga pena, que la persona admita la comisión del delito, y entonces a partir de ahí se le rebaje la condición de penalidad, o se le coloque una facilidad, si está en prisión preventiva, de salir de una prisión domiciliaria, de quedar en libertad. Ese es el punto en discusión, que es lo que yo creo que se ha venido criticando el Ministerio Público, que ha puesto a gente que están en primer nivel de la comisión del delito, según el mismo Ministerio Público, y entonces termina dándole un criterio no de oportunidad, que es bueno que esté claro eso, no es un criterio de oportunidad, es un criterio de impunidad, que ese es el punto crítico del Ministerio Público. Por tanto, reitero a lo del código, si así lo aprueban, será un desastre. Oigan lo que se lo digo hoy. Doctor,
La Cámara de Diputados también aprobó un proyecto que procura evitar que personas que hayan sido condenadas, ¿verdad?, y que hayan cumplido condena por violación a niños, pues puedan trabajar en educación y en actividades en las que estén involucrados niños. Me gustaría su opinión con esto. ¿No se estarían violando posteriormente sus derechos, doctor, si ya ha cumplido una condena por esto? ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí hay una parte un poco preventiva, un poco subjetiva. Ujú. Es un tema que debería discutirse con menos sentimiento, con mayor racionalidad. Claro. Porque muchas de estas condenas en el país no hay verdaderas investigaciones. Aquí los procesos se llevan muy a la ligera y mucha de la gente que se condena en esto ha tenido una mala defensa o quizás no ha sido bien defendido y hay de todo en estos procesos. En principio, ese tipo de temas tienen, digamos, razón las dos partes, para ser honesto. Es decir, si es verdad que esta persona tiene una tendencia a incurrir en esas violaciones, pues entonces hay que tener una protección al interés superior del niño. Eso es verdad. Pero es un tema que debía de trabajarse con mayor conciencia, o sea, no trabajarse tan emotivamente, que es lo que yo creo que ha estado ocurriendo con la mayoría de aprobación de estas leyes, que lo que estamos es prácticamente copiando la de otras latitudes, sin determinar el aspecto cultural, que es una de las cosas que nosotros estamos dejando en el desprecio, y es por eso que estamos viendo que las leyes y los textos que se están aprobando en la República Dominicana no logran encajar con el comportamiento natural, con la expresión cultural del dominicano, porque se trata de leyes que estamos trayendo y estamos copiando. Si tú recoges todas esas leyes, te vas a encontrar que esas leyes las hemos traído de otros países que tienen legislaciones distintas, que tienen constitución distinta y que tienen elementos fundamentales como la expresión cultural que juega en el asunto de las leyes un valor fundamental. O sea, las leyes tienen mucho que ver con el aspecto conductual de la persona, con el aspecto cultural. Entonces, eso yo creo que debía el legislador nuestro sentarse un poco más y hacer, lógicamente, legislaciones en un lenguaje más adaptado al lenguaje de nosotros, de los dominicanos, y si tú quieres, de los caribeños, si tú lo quieres interpretar más. Entonces, yo creo que el Congreso ahí tiene que tener un poco más de prudencia y aprobar con menos emotividad. Fíjate que los legisladores en estos temas los aprueban mucho, no porque no tengan razón, no quiero quitarle la razón, pero se aprueban mucho de manera emotiva con la finalidad de decir, aprobamos leyes, presenté un proyecto de ley y este es mi trofeo para finalmente, José. Sí. Manny, hay otro tema que es muy preocupante, que tiene que ver con el código y nuestro sistema carcelario. Dice Pablo Ulloa en su informe de la Defensoría del Pueblo que más de la mitad de los reclusos son preventivos. Hay gente que está presa ahí porque no puede pagar una fianza. Sí. Es así. Ni un abogado. Entonces, el trabajo público no obligatorio existía en República Dominicana y en el gobierno de Jorge Blanco se eliminó de la legislatura. En la ley más reciente del sistema penitenciario. ¿Tú crees que el trabajo público debería ser una opción para los privados de libertad? Que puedan ganarse su sustento, que puedan sentirse útiles, que no estén el día entero vegetando en la cárcel y maquinando cosas raras, y que puedan tener contacto con el exterior en ambiente controlado. ¿O tú consideras que el trabajo público no obligatorio debe quedarse fuera de la figura legislativa como opción de prisión en RD? Bueno, yo creo que el trabajo público contribuye. Fíjate que el presidente de la Suprema, con la primera pregunta que me hacía, decía que había que hacer una reforma integral, y eso pudiera ser una parte de las alternativas, porque tú tienes muchos profesionales que están detenidos por casos que no son, digamos, de los que a la gente le desagrada, que no son casos de sangre. Y entonces tú tienes esos profesionales que se te pierden ahí cuando el Estado debía de sacarle mayor provecho, y ellos inclusive poder producir para su familia desde ahí, y producir para ellos mismos, y que esa gente no sea una carga para el sistema, para el Estado,
¿Qué es lo que está ocurriendo Y ahora? para el desbordamiento del sistema también, porque está Correcto. sobrepoblado. Correcto. Entonces, yo creo que eso es una buena alternativa, como no es un trabajo obligado, sino que es un trabajo voluntario. Lógicamente va a contribuir no solamente con la carga económica del Estado, sino con la carga económica de la familia y que inclusive con la liberación mental de las personas que Le están estamos ahí, dando idea a los legisladores desde aquí. que están 24 horas sin pensar y maquinando las mismas cosas. Yo creo que sí, que eso contribuye. Creo que sí. Y es bueno. Esa es una forma alternativa. Y creo inclusive que hay personas que tú pudieras darle medio tiempo, que salgan a trabajar y retornen a las cárceles. Eso está en Europa. Y la gente ni se va ni se va. No te digo que pueda aparecer uno, ¿verdad? Porque tú estás frente a seres humanos, siempre va a aparecer uno. Pero uno no va a ser la regla, uno va a ser la excepción. De manera que yo creo que sí, que eso puede contribuir, lógicamente, puede contribuir en todo. Bueno, pues muchas gracias a Pani Sierra. Gracias, Sierra. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Cambio y fuera.